Muy buenas tardes, noches. Hoy vamos a darle continuidad a los temas anteriores. Hoy vemos lo que es la rescisión laboral. En la rescisión laboral, para empezar, es importante ubicar específicamente a qué se refiere. Algunos doctrinarios mencionan que no es una terminación laboral, algunos otros mencionan que sí es una terminación laboral. Para gusto de su servidor, en una opinión particular, para mí sí es una terminación laboral. ¿Por qué? Porque los efectos de la relación laboral cesan completamente, los elementos los dejamos de tener, por lo tanto hablamos de una terminación. Ahora, si bien hay distintos tipos de terminación laboral, a la que hacemos referencia el día de hoy es a una rescisión. Para empezar, es importante verlo desde un punto de vista jurídico general. La rescisión se presenta para terminar un vínculo jurídico por incumplimiento de una de las partes. Sabemos que un contrato pues es un acuerdo de voluntades, visto de una forma muy general. Hablamos de que aquí hay un acuerdo de voluntades, hay un contrato individual de trabajo, y este mismo se va a terminar, se va a quebrantar por el incumplimiento de alguna de las partes en los preceptos a los cuales se habían comprometido a cumplir. En ese sentido, obviamente puede ser sin responsabilidad para el patrón, es decir, que quien incumplió fue el trabajador, o sin responsabilidad para el trabajador, porque el que incumplió pues fue el patrón. Esto lo tenemos reglamentado desde un punto de vista general en el artículo 46. En el artículo 47 ya nos empieza a especificar aquellos supuestos donde el incumplimiento se ha presentado por parte del trabajador, lo cual ya está habilitado ahí la información. Yo solamente se los voy a comentar de una forma general para que estemos en sintonía. Tenemos la primera fracción que hace referencia a un engaño por parte del trabajador, ya sea porque mintió en sus referencias, trajo documentación falsa, etc. Algo que te había mencionado en las clases, en los videos anteriores, es que si el trabajador incumple con la información o miente con la información que nos brindó para su contratación, en el video anterior te había mencionado. Entonces, para evitar que él mienta, tú lo sometes a un proceso de prueba. ¿Pero para qué? Si la misma legislación te indica que no es necesario que lo sometas lo puedes someter al protocolo de contratación, que es la validación correspondiente. Si te trae la papelería y tú haces el protocolo de contratación, bueno, de ahí te vas a poder percatar si te está mintiendo, y si te está mintiendo, pues ya procedes a una rescisión laboral. De hecho, es muy clara la leyenda. Cuando tú firmas el contrato, cuando tú firmas la solicitud, te avisan que si tú mientes en alguno de los puntos de información, se tomará automáticamente como una rescisión laboral, como una terminación justificada. Entonces, ¿para qué carajos lo quieres someter a prueba? Pero bueno, es un pequeño punto dándole continuidad a lo que te había mencionado en la clase anterior. Aquí la ley nos protege en ese sentido. En la fracción segunda también nos habla de faltas de probidad u honradez por parte del trabajador. Daño hacia el patrón, hacia sus familiares, violencia física, verbal, etc. También está protegido. En la fracción tercera nos habla de cometer algún tipo de agresión, pero no solamente contra el patrón, sino también contra los compañeros. Es muy frecuente que por alguna riña entre trabajadores pues se les tenga que rescindir, porque también está prohibido por parte de la legislación. La fracción cuarta nos menciona que también los mismos supuestos de daños o perjuicios hacia el patrón o hacia los compañeros, pero fuera de el horario laboral o de las instalaciones, que para mi gusto esto no tendría por qué estar cubriendo esas situaciones. ¿Por qué? Porque eso es extra a la relación laboral.
La Ley Federal del Trabajo solamente abarca las cuestiones laborales. Eso es extra de la relación laboral. O sea, ya aparte, te gusta agarrarte a golpes con el patrón o viceversa, eso es muy aparte, eso es completamente adicional. Pero bueno, es una opinión personal. La fracción quinta y la fracción sexta nos habla de daños y perjuicios que se puedan cometer por parte del trabajador, solamente que es una acentuación importante. En la fracción quinta nos habla que pueden ser sin dolo, es decir, sin ningún tipo de intención, pero que la gravedad del daño pues implica que no se puede tomar, no se puede evitar una rescisión laboral. Ojo, aquí es sin intención, pero con una gravedad. Supongamos somos catedráticos y una euforia, avienta uno algo, por la misma euforia de dar la clase, etcétera, y resulta que quiebra una ventana y en la cual le cae a algunos alumnos el vidrio. Bueno, pues aquí a lo mejor fue sin intención, sin embargo, pues tiene en peligro la integridad más importante de los alumnos, entonces eso es grave. Por otro lado, en la fracción sexta también nos habla de daños hacia el patrón o hacia el inmobiliario del patrón, las pertenencias del patrón, incluso las herramientas, todo lo que esté en la empresa, pero aquí hablamos de que hay la intención de cometer el daño. Ese daño puede ser mínimo, puede ser prácticamente insignificante a tu percepción. Sin embargo, como fue con intención, procede la rescisión laboral. Entonces, aquí hay una diferencia en esos dos supuestos, que los dos hablan de daños, sí, solamente uno es con intención y pueden ser mínimos los daños, el otro es sin intención, pero que fueran graves. La fracción séptima, hablamos de descuido, imprudencia, donde el trabajador la comete y pone en riesgo a sus compañeros o el establecimiento. Fracción octava, que hablamos de actos inmorales, hostigamiento laboral, acoso sexual. Ojo, en el caso de acoso sexual es indispensable que haya una denuncia penal de por medio y que se acredite esa correspondiente denuncia. No basta con el simple dicho, no basta con la simple manifestación, se tiene que acreditar, porque en el caso de acoso sexual pues hablamos de un delito. Fracción novena, revelar el trabajador secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado. Bien, este punto es importante porque está ligado a la cláusula de confidencialidad que señalemos en el contrato. Si no la señalamos en el contrato, no la vamos a poder justificar. Entonces, si yo quiero que la contratación se someta bajo cierto resguardo de información, se tiene que señalar en el contrato el resguardo. De lo contrario, pues no va a acreditarse, no va a tener aplicabilidad la fracción. Fracción décima, más de 3 faltas consecutivas en un periodo de 30 días. E incluso no es necesario que sean consecutivas, simplemente que estén dentro de ese periodo de 30 días. Más de 3 faltas. Aquí hablaríamos de un exceso de faltas y entonces aplica también la rescisión laboral. Fracción novena, la desobediencia del trabajador, que también es uno de los más recurrentes, la desobediencia del trabajador hacia el patrón o sus representantes. Fracción doceava, no tomar las medidas preventivas y de seguridad, también indispensable, sobre todo porque la responsabilidad principal va a recaer sobre el patrón. Si el trabajador no quiere someterse a las medidas, procede la rescisión laboral. Claro está que para poder acreditar esta cuestión es indispensable la entrega de dicha herramienta, de dichas medidas, y el monitoreo constante y la documentación diaria y constante de que se está recibiendo las herramientas y se están regresando al final del día. Firma de recepción y firma de entrega. Fracción treceava, que es acudir a la
a las actividades laborales en estado de ebriedad. Ojo, es estado de ebriedad. Hay algunos tipos de actividades que sí, no es necesario que haya un estado de ebriedad, sino simplemente con el aliento alcohólico o haber consumido. Pero si lo vemos de una forma general, aquí habla de que estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna droga o enervante. Si hay prescripción médica, es indispensable que el trabajador notifique al patrón para que se tomen las medidas de resguardo pertinentes. Pero se tiene que notificar. Si no se notifica, la responsabilidad va a ser para el trabajador y sería una rescisión laboral. Fracción cuarta, sentencia ejecutoriada que imponga la pena al trabajador de prisión. Bien, aquí no hablamos de prisión preventiva, sino hablamos de que ha sido encontrado culpable, por lo tanto pues ya no vas a poder desempeñar sus actividades laborales, por lo tanto hablamos de una rescisión laboral. Ojo, mientras no tenga la sentencia ejecutoriada donde se imponga la pena, la figura jurídica aplicable es la suspensión, de la cual ya habíamos hablado. Mientras no haya una sentencia firme, lo tengo en suspensión. Es un error que se puede cometer, de hecho es un error muy frecuente. Fracción cuarta bis, la falta de documentación exigida por la ley. También tenemos un periodo de 2 meses de gracia en la cual estaremos en la figura de suspensión. Pase ese tiempo, no traje la documentación o no procede la rescisión laboral. Y la fracción quinta, pues que nos habla de las análogas en las fracciones anteriores, que son por analogía obviamente graves y de consecuencias semejantes. Aquí la legislación pues deja la puerta abierta para todos aquellos supuestos que no estén señalados dentro de la ley, pero que comparativamente pueden ser igual de graves o incluso hasta más. Hablando de sin responsabilidad para el patrón, el protocolo señalado directamente por la legislación dentro del mismo artículo en sus últimos párrafos dice que deberá darle un aviso por escrito en el que se refiere claramente la conducta o conductas que motiven la rescisión y la fecha o fechas en las que se sometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente, que en este momento pues todavía estamos con las juntas y en su momento será el tribunal laboral competente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido comenzará a correr, sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Bien, en ese sentido, tengo que notificar un oficio de rescisión laboral al trabajador y ya, como acabamos de ver, pues puede ser directamente o puede ser a través del tribunal competente, en la cual tendríamos la narrativa correspondiente señalando los testigos del acto y los testigos de la firma para que se pueda acreditar cualquiera de los supuestos para dar procedencia a la rescisión laboral. Ojo, esto lo tengo que justificar, de lo contrario las consecuencias pueden ser contrarias y el trabajador entonces me estaría rescindiendo a mí. Un punto que ahorita tocaré con mayor detenimiento. Tenemos el artículo 51 que nos menciona los supuestos en los cuales no habría una responsabilidad para el trabajador sino directamente para el patrón. Son muy semejantes aquí los supuestos, solamente que hablamos de que el enfoque está dirigido obviamente en prejuicio del trabajador. Hablamos de violencia, hablamos de perjuicios, hablamos, puede ser violencia física, puede ser incluso el engaño por parte del patrón en cuanto a las condiciones laborales. Sabes que me mencionaste que era en tu lugar cuando en realidad me estás solicitando fuera completamente de las instalaciones que me habías pactado. Incurrir contra daños contra los familiares del trabajador, contra los compañeros del trabajador. Reducir el salario también es una causa de rescisión laboral.
Perjuicios causados maliciosamente por el patrón en las herramientas del trabajador. Aquí es un poco curioso porque la ley utiliza la palabra maliciosa y llevándolo jurídicamente pues es imposible de justificar una maliciosidad. Podemos hablar de un dolo, de una intención, pero no de una maliciosidad. No tengo la menor idea de qué trató de pretender el legislador, pero bueno, estamos hablando aquí de un dolo, de una intención. Exigir la realización de actos o conductas o comportamientos que menoscaben nuestra integridad o atenten contra la dignidad del trabajador también, y de igual forma las análogas que sean por consecuencias semejantes igual de graves que las anteriores del artículo 51. Aquí el supuesto del trabajador dice en el artículo 52, nos indica el protocolo, dice deberá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de los supuestos mencionados en el artículo anterior, y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice con el importe del artículo 50. Entonces, en este supuesto, tú te percatas de esa situación, de esa maliciosidad, valga por la misma, de esos supuestos en los cuales el patrón cayó, y entonces tú rescindirías por medio de la junta al patrón para que se te indemnice de una forma especial. La indemnización comprendía dentro del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, la cual indica que es en base a la contratación, a la temporalidad de la contratación. Puede ser por tiempo indeterminado. Si tu contratación es por tiempo indeterminado, hablamos de que se te va a indemnizar con el importe de 90 días de tu salario diario integrado desde el momento en que sucede esa situación, y 20 días por cada uno de los años, más otros conceptos que posteriormente estaríamos analizando. Si tu contratación es por tiempo determinado, pero tienes menos de un año, te indemnizarían con la mitad del tiempo que tú hayas laborado. Cada uno de los días, la mitad del tiempo. Y si tienes una antigüedad mayor a un año, bueno, hablamos de que por el primer año se te darían 6 meses de tu salario, y por cada uno de los años subsecuentes 20 días por cada uno de los años. Esa sería la indemnización por rescisión laboral por parte del trabajador hacia el patrón. Ahora, por otro lado, tenemos lo que nos indica el artículo 48, que es la falta o la omisión del aviso de rescisión laboral, del oficio de rescisión laboral por parte del patrón, en lo cual nos daría pie para ver otro tipo de indemnización que es equiparable con la del despido injustificado. Por el momento sería todo. Esta es la cuestión en cuanto a rescisión laboral. Seguimos en contacto para ir aumentando el conocimiento jurídico laboral para la mejor toma de decisiones. Estamos en contacto, dale like al video, compártelo y ya sabes, dale click a la campanita y sigamos contribuyendo con la información jurídica para una mejor cultura en nuestro andar de los negocios. Por el momento es todo, que tengan un buen día.